¿Alguna vez os habéis obsesionado con un problema? Si os hablo de uno de esos problemas para los que parece que cualquier esfuerzo se da de bruces contra un muro, pero donde sabéis que la solución está casi al alcance de la mano, probablemente sea una situación que os suena. Cualquier problema es digno de ser motivo de obsesión, da igual lo difícil o elegante que sea. Pero hay uno particularmente sencillo a simple vista y extremadamente elegante, contra el que los matemáticos se enfrentaron durante siglos. Hablemos un poco de la cuadratura del círculo. Los griegos fueron maestros de la geometría y la desarrollaron ampliamente valiéndose solamente de dos instrumentos, regla y compás. Las consideraban puras por su extrema sencillez, la cual les permitía asegurar la validez de sus métodos y limitar las imperfecciones físicas de sus trabajos. Con tan solo estas dos herramientas, lograron demostrar cientos de propiedades geométricas, de figuras tanto bi como tridimensionales. Sin embargo, hay un problema que nunca pudieron resolver, conocido como la cuadratura del círculo. Es decir, construir un cuadrado de igual área a un círculo dado. Aunque aquí estamos usando construir con un cierto significado especial. A pesar de sus grandes avances, ni ellos ni generaciones de matemáticos posteriores fueron capaces de lograrlo. Y hablamos de siglos, milenios. ¿Qué ocurre aquí? Para entender lo que ocurre, primero debemos definir a qué nos referimos con construible con regla y compás. Disponemos de una regla, sin marcar, que nos permite crear rectas entre dos puntos, y un compás que nos permite trazar circunferencias dados un centro y otro punto por el que pasa la circunferencia. Ya sea siguiendo un libro de geometría o tanteando un poco con estas herramientas, podemos encontrar métodos para construir mediatrices de segmento, bisectrices de ángulos, copiar ángulos y triángulos y dibujar líneas paralelas y perpendiculares. Y con esto podemos llegar a construir un cuadrado dado el lado de un segmento. Con las reglas del juego ya bien definidas, podemos plantearnos el siguiente problema. Si tenemos una circunferencia cualquiera, ¿podemos construir un cuadrado que tenga el mismo área usando solo regla y compás? Una de las mejores estrategias frente a un problema difícil es reducirlo a una versión más sencilla. ¿Cuál es el punto de bloqueo aquí? Bueno, el círculo es una figura más compleja de lo que puede parecer a simple vista, quizás por eso de tener a pi asomando a la vuelta de la esquina. Pero el círculo se puede considerar como un polígono de infinitos lados, así que ¿por qué no empezar por construir un cuadrado con la misma área que un polígono de finitos lados? Los griegos sí dieron con la solución a este problema, recogida en los elementos de Euclides, considerado el padre de la geometría y uno de los matemáticos más importantes de la historia. En primer lugar, observemos que cualquier polígono, por muy complicado que sea, se puede dividir en triángulos uniendo sus vértices. Podemos aislar cada uno de estos triángulos y, encadenando varias de las proposiciones de Euclides, hallar un rectángulo del mismo tamaño. Para ello, consideremos el triángulo ABC de aquí. Para empezar, vamos a dibujar la mediatriz del segmento BC, es decir, la recta que divide BC en dos segmentos de la misma longitud. Ahora, usando la construcción de rectas paralelas que vimos anteriormente, vamos a dibujar la línea paralela ABC que pasa por A. Llamemos E al punto en el que esta paralela corta la mediatriz que acabamos de trazar. Si dibujamos una línea perpendicular a BC pasando por C, vemos que ésta corta la línea que pasa por A y E en un punto, que llamaremos G. El rectángulo CDEG es el que buscamos. Pero ¿cómo aseguramos que este rectángulo tiene la misma área que el triángulo original? Bueno, el área de ABC es la mitad de la base, que consideraremos BC, por su altura, a la que llamaremos H. Y el área de CDEG
es su base, que consideraremos DC, por su altura, que es también h. Y como por construcción la longitud de DC es la mitad que la de BC, tenemos la igualdad final. El siguiente paso es convertir cada uno de estos rectángulos en cuadrados de lados iguales. Lo que vamos a hacer es tomar el lado más largo, en este caso AB, y extenderlo con la longitud de BD apoyándonos en el compás. Después encontramos el punto medio de nuestro nuevo segmento BE y dibujamos una circunferencia con BE como diámetro. Ahora solo nos queda extender BD hasta que toque la circunferencia en G y tomar este nuevo segmento BG como el lado del cuadrado que queremos construir. La pregunta del millón: ¿cómo es posible que el cuadrado final tenga la misma área que el rectángulo original? Si unimos los puntos G y A, como G está sobre la circunferencia que hemos trazado, el triángulo AGE es rectángulo y además es similar a los triángulos AGB y BGE por compartir dos ángulos con cada uno de ellos. Por lo tanto, AGB y BGE también son similares. Así que tenemos la siguiente proporción. Y por su producto cruzado tenemos la igualdad de aquí. Finalmente, como el lado izquierdo es exactamente el área del cuadrado final y el lado derecho es el área del rectángulo de partida, hemos terminado. Tras repetir este proceso para el resto de rectángulos, podemos usar el teorema de Pitágoras para sumar todas las áreas de estos cuadrados y construir paso a paso un cuadrado con el mismo área que el polígono original. No hemos necesitado un salto de fe para llegar hasta aquí, así que todo parece indicar que para encontrar el método de la cuadratura del círculo no se necesitarán más que unos pequeños ajustes a la prueba que ya tenemos. Sin embargo, los griegos no pudieron avanzar más allá de este punto. Todos los resultados que consiguieron eran inexactos, tímidas imitaciones que solo funcionaban al estar basadas en aproximaciones de pi con fracciones, ignorando su naturaleza irracional. El problema adquirió fama y siguió persiguiendo a las matemáticas durante siglos. No fueron pocos los que lo intentaron y se conservan aproximaciones de Ramanujan e incluso un primitivo Parker Square. Pero la gran revelación no llegaría hasta una vez que se aceptase que en este problema la geometría no era más que una vistosa tapadera para ramas de las matemáticas mucho más avanzadas. Tenemos que replantearnos la geometría e introducir el álgebra. Volvamos al principio. Tenemos dos herramientas básicas, regla y compás, que en la práctica se traducen a dibujar rectas y círculos sobre el plano. Vamos a intentar introducir el álgebra a este problema con las ecuaciones de estos dos elementos. Sabemos que realmente una recta no es más que una ecuación lineal de primer grado en el plano, y que una circunferencia de radio r y centro c se puede expresar con una ecuación cuadrática. Entonces, dibujar la intersección de dos rectas es equivalente a resolver un sistema con dos ecuaciones de primer grado. Dibujar la intersección de una recta y una circunferencia es un sistema de una ecuación de primer grado y una ecuación cuadrática. Y dibujar la intersección de dos circunferencias es un sistema de dos ecuaciones cuadráticas. Pero realmente, lo único que tenemos ahora son rectas y arcos en el espacio. Los números y coordenadas en la anterior animación se basan en nuestro concepto moderno del álgebra. Sin embargo, volviendo a nuestro problema original, tenemos que adaptar todo esto al compás y a la regla sin marcar de los que disponemos. Lo que haremos primero será marcar dos puntos cualesquiera en el plano, a los que podemos referirnos como 0 y 1. Además,
definiremos la distancia entre ellos como la unidad. Podemos unirlos con una recta, extenderla y usando después el compás para trasladar esta distancia unitaria, construir toda la recta entera. Finalmente, trazando líneas paralelas y perpendiculares, llegamos a la cuadrícula de números enteros. Es decir, los enteros son construibles con regla y compás. Gracias a estos segmentos de longitud entera y a la ayuda de distintas operaciones geométricas, demos un paso adelante para construir segmentos de medidas más curiosas. Por ejemplo, sumar dos segmentos es sencillo. Tan solo tenemos que trasladar uno tras el otro tomando la medida con el compás. También podemos hacer uso del teorema de Tales para multiplicar. Suponed que tenemos dos segmentos, A y B, y queremos trazar su producto AB. Primero, los dibujaremos de modo que coincidan en uno de sus extremos. Y a continuación, marcamos el segmento unidad sobre A y unimos su extremo con el punto final de B. Si extendemos B y completamos un triángulo con un lado paralelo, tenemos dos triángulos similares, de forma que sus lados están en proporción. Y de esta forma, el lado del triángulo mayor tiene una longitud de AB. Asimismo, la resta y la división son análogas a la suma y a la multiplicación, respectivamente. Incluso podemos tomar raíces cuadradas. Tracemos un segmento del lado A. Para dibujar ahora un segmento del lado raíz de A, primero extendemos hacia la izquierda con el segmento unidad hasta el punto B. Después, dibujamos la semicircunferencia que une ambos extremos y trazamos una recta perpendicular de este O que toca esta semicircunferencia en C. Con esto podemos razonar con triángulos similares, como hicimos antes. El triángulo ABC es rectángulo y similar a OBC y OCA, de modo que las proporciones de los segmentos nos indican que OC mide exactamente raíz de A. Las longitudes de segmentos que se pueden trazar con regla y compás, como los que acabamos de ver, reciben el nombre de números construibles. Por nuestros razonamientos, sabemos que los números racionales, sus raíces cuadradas y las combinaciones de estos son construibles. También es posible repetir este proceso varias veces. Por ejemplo, este número también será construible. ¿Y qué hemos sacado de toda esta tangente? Enfrentémonos una vez más al círculo y al cuadrado, a ver si hay suerte. Supongamos que el círculo tiene radio 1, entonces su área es pi, de modo que nuestro cuadrado objetivo ha de tener lado raíz de pi. Si queremos dibujar ese cuadrado con regla y compás, el segmento de lado raíz de pi debe poder trazarse, es decir, raíz de pi debe ser construible. Si no lo es, entonces el problema es imposible. De hecho, nos basta con averiguar si pi es construible, porque ya hemos visto cómo hacer raíces cuadradas. Muy bien, hemos hecho grandes avances. Pero, ¿podemos probar si pi es o no construible? Para ello tenemos que avanzar hasta el siglo XIX e introducir un nuevo tipo de números, los trascendentales. Estamos acostumbrados a dividir los números reales en racionales e irracionales, pero también son posibles otras clasificaciones, como la de algebraicos y trascendentales. Para esta, tenemos que considerar los polinomios de coeficientes racionales. Queremos buscar sus raíces, esto es, aquellos valores que al sustituirlos en el polinomio dan 0, lo que conforma una ecuación algebraica. Dado un número cualquiera, diremos que es algebraico si es la raíz de algún polinomio no nulo de este tipo. Si no hay ninguno, diremos que es trascendental. Por ejemplo, 2 es algebraico, porque es raíz de x menos 2, o equivalentemente es solución de la ecuación x menos 2 igual a 0. De hecho, cualquier racional es algebraico. P entre q es solución de q por x menos p igual a 0. Por lo tanto, solamente los números irracionales pueden ser trascendentales, y ni siquiera todos ellos. Por ejemplo, raíz de 2 es irracional y algebraico, por ser solución de x cuadrado menos 2 igual a 0. El primer número trascendental fue descubierto en 1851. Es este tan raro de aquí, conocido como la constante de Liouville,
en honor a Joseph Liouville, quien dio la prueba de su trascendentalidad. Los dígitos de su expansión decimal son todos ceros, salvo en las posiciones correspondientes a factoriales. 1 factorial que es 1, 2 factorial que es 2, 3 factorial que es 6, 4 factorial que es 24, etcétera, etcétera. Algunos años después, en 1873, se demostró que el número de Euler, e, también es trascendental. Y no solo eso, resultó también que si elevamos e a un número algebraico distinto de 0, el resultado también es trascendental. Y si e es trascendental, ¿qué pasa con probablemente el irracional más famoso, pi? Pues fijaos en lo siguiente, porque es de una belleza innegable. Echadle un vistazo a esta ecuación de aquí. Quizás os suene, porque se conoce como la ecuación más bonita de las matemáticas. Y es que en ella aparecen las estrellas de Hollywood de los números, e, pi, la unidad imaginaria i, que es la raíz de -1, 1 y 0. Parece difícil de creer que estén tan estrechamente relacionados, pero es cierto. Ahora bien, la ecuación anterior implica que e elevado a pi por i es solución de la ecuación z más 1 igual a 0, y por tanto e elevado a pi por i es también un número algebraico. Entonces, supongamos que pi es algebraico, lo cual quiere decir que es la raíz de un polinomio no nulo con coeficientes racionales, al cual llamaremos f de x. Esta hipótesis nos lleva de inmediato a deducir que i por pi también es algebraico. Consideremos el polinomio g de x definido como el producto de f de i por x por f de menos i por x. Podemos probar que g es un polinomio de coeficientes reales, viendo que su conjugado es igual a sí mismo. La tercera igualdad se cumple porque f es un polinomio de coeficientes racionales, y por tanto reales. El resto son consecuencia de las propiedades del conjugado de números complejos. Como ya hemos descartado que g tenga coeficientes complejos, estos deben ser, por fuerza, racionales, ya que es producto de polinomios con coeficientes racionales. Además, tenemos esta igualdad de aquí. Es decir, i por pi es una raíz de g, que es un polinomio no nulo de coeficientes racionales, y por definición, i por pi debe ser algebraico. Pero hemos dicho que al elevar e a un número algebraico no nulo, el resultado es trascendental. Y sin embargo, también hemos visto que e elevado a pi por i es algebraico. Esto es una contradicción, así que la única opción posible es que pi también sea trascendental. Solo nos queda el paso final. ¿Recordáis los números construibles? Aquellos que eran las combinaciones de racionales bajo las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y raíces cuadradas. Todas estas operaciones son compatibles con la construcción de polinomios con coeficientes racionales. Esto es, para cada número construible podemos elaborar un polinomio para el cual dicho número es una raíz. Entonces, los números construibles son un subconjunto de los algebraicos. Como pi es trascendental, entonces no es construible. Así que raíz de pi tampoco es construible, ya que si lo fuera, raíz de pi por raíz de pi, que es pi, tendría que ser construible. Por consiguiente, nunca podremos dibujar un cuadrado del lado raíz de pi, o lo que es lo mismo, área pi, con solo regla y compás. Concluyendo en que la cuadratura del círculo, tal y como la plantearon los griegos, es imposible. Y hasta aquí esta retorcida historia. Un ejemplo de que a veces los problemas más complicados están escondidos en los lugares más impredecibles. Una historia sobre cómo dos herramientas tan limitadas, una regla y un compás, transforman un problema desde una versión física a un terreno intangible, que eleva a regiones mucho más abstractas de las matemáticas. Una historia que demuestra las conexiones ocultas entre teorías tan aparentemente alejadas como la geometría, el álgebra y la teoría de números, y de cómo las unas se llegan a necesitar a las otras para alcanzar las verdades más escurridizas. Una historia sobre un problema que obsesionó a la comunidad científica durante tanto tiempo que hoy en día se escucha la expresión "eso es como resolver la cuadratura del círculo".